Avivando el fuego. Iglesia, Templo de la Gracia, La Calera. El reino de Dios llegó y Él viene. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, Bienvenidos. hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y enciende, Estamos Señor, felices a tu de que casa. estés conectado. Ven y enciéndeme. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y Comenta enciende, y Señor, comparte a tu nuestra casa. transmisión. Ven y enciéndeme. Ven y enciéndeme. Ya comenzamos. Hola, 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 ¿cómo están mis queridos y amados hermanos? Por acá su hermano Mario Torres en su programa Avivando el Fuego. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que se están conectando y a los que se van a conectar, diciéndoles que la paz del Señor sea con ustedes. Hoy tenemos un programa, pero fascinante, como todos los programas que hemos tenido en este mes en donde estamos estudiando los atributos de Dios. Han sido fascinantes. Hemos visto la seidad de Dios, cómo Dios es único y por sí mismo subsiste, no necesita a nadie más. Hemos visto la omnipresencia de Dios. Dios está en todas partes, Dios lo llena todo y a Él nadie lo llena. Dios todo lo contiene, pero nadie le puede contener a Él. Y ahora vamos a ver también un atributo maravilloso de Dios que es su eternidad. La eternidad de Dios. Y va a ser maravilloso. Y tenemos como invitado a nuestro pastor Moisés Espinosa. Así que, pero antes vamos a una pequeña... no, vamos a invitar al tiro a nuestro pastor. Vamos a invitar al tiro a nuestro pastor. Muy buenas noches, mi pastor. ¿Cómo está? Bien, mi hermano Marito, ¿y usted? Bien, aquí, gracias al Señor también. Con frío, me imagino, ambos. Sí, aunque estoy calentito acá, me puse una camisa bien gruesecita, pero usted lo veo en tu caso muy desabrigado ahí. No, pero estoy con camiseta y polera y aquí Ya, ya. Los años no pasan en vano. Hablando hasta acá. así, a Sí, propósito de la eternidad, los años no pasan en nosotros en vano. exacto. Un saludo a la hermana Esperanza Rodríguez. Muy buenas noches. Mi hermano Lucas Cabrera también, un gran saludo. Este programa bueno, estamos estudiando, ¿cierto? Hemos empezado la serie de los atributos de Dios. Ha estado buenísimo. Hemos visto la seidad de Dios, que estuvo maravilloso. Una exposición del pastor Edgar Escobar estuvo maravillosa. La semana pasada con la omnipresencia de Dios, con el hermano David Silva, también fue una muy buena exposición. Y yo cada semana la he esperado con una ansiedad, aunque tengo que ver con una ansiedad. He tenido que estudiar, obviamente, leído, estudiado. Y ahora también esto lo esperaba mucho, ya con mucha ansiedad también, ver un atributo que es tan maravilloso, tan maravilloso. Pero antes de seguir conversando, ¿qué le parece si oramos? Si oramos para que el Señor tome el control de este maravilloso programa que tenemos, donde vamos a ver un atributo tan grande de Dios. Así que les invito a los hermanos a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos esta noche por tu gran amor y tu gran misericordia que has tenido para con nosotros, que nos has dado el privilegio de poder reunirnos, Padre, quizás a la distancia, vía remota, Señor, aprovechando la tecnología que hay, y nos hemos podido reunir con hermanos, con pastor, para hablar de ti, Señor, para hablar de algo tan grande que son tus atributos que son preciosos, atributos que son grandes,
atributos que a nosotros los humanos, nos dejan ver cuán pequeños somos y cuán grande eres tú, Señor. Así que gracias te damos, te pido que tú le des gracia sobre gracia a nuestro pastor Moisés para que nos exponga este gran atributo suyo, Señor, que es su eternidad. Es algo tan grande, algo tan, pero tan maravilloso, que realmente mi corazón, Señor, salta de alegría, salta de emoción y también, Señor, salta de darte las gracias, de saber que un Dios como tú se ha fijado en un pobre como yo. Así que gracias, Señor, gracias porque realmente es indescriptible. Cómo quisiera, Padre Santo, conocerte más. Cómo quisiera que mi mente fuera tan amplia que pudiera comprender, si bien no todo, pero parte de la grandeza tuya. Pero, Señor, mi mente es tan pequeña. Pero te doy gracias porque a pesar que mi mente es tan finita, tan débil, tan frágil, puedo saber que tú eres eterno y que no hay otro como tú. Y eso me llena de alegría, me llena de gozo, porque solo puedo decir gracias Dios, porque te fijaste en mí. ¿Por qué? Solo porque a ti te plació, Señor. Así que gracias, Padre. Así que dale la gracia. Yo le pido, Padre, al pastor Moisés para que él nos exponga, Señor, su eternidad, la eternidad suya, Padre, que es tan grande y maravillosa. Así que gracias, bendice también a los hermanos que se están conectando y a los que se van a conectar. Así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Él es grande, Él es maravilloso. Bueno, ¿qué le parece? Antes de seguir más adelante, ya hemos orado, vamos a una pequeña pausa musical para esperar que se conecten más hermanos todavía. Así que vamos. Como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, no es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La grandeza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame, no es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo.
yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, es como yo. No es como yo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Él no es como yo, Él es santo y es eterno, es sublime. Qué majestuoso es nuestro Dios. Un gran saludo al hermano Fernando Vasconcelos. Me hace acordar a alguien. Me hace acordar a un jugador de Colo-Colo. Hermano Fernando Vasconcelos, muchos saludos. Y hermano Vladimir Rivera Millán, también un gran saludo a la hermana Priscila Carvajal y al hermano Elías Efraín y a la hermana Jessica Noguera. Sean todos bendecidos. Vamos a, yo quiero antes pastor, de pasarle, darle el pase a usted, el pase gol. El Salmo 90 es grandísimo, nos habla, pero yo sé que usted a lo mejor también ya lo tiene. Sí, lo tiene. Salmo 92. Y quiero leerlo en dos versiones. Vamos a leerlo en la NBI, o sea, en la Reina Valera, que dice: antes que naciesen los montes y formases en la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y vamos a leerlo en la versión que a mí me gusta mucho, en la Biblia de las Américas. Dice: antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén. Qué glorioso. Saludo al hermano David Silva Donoso, hermano Fernando Morales, a la hermana Ruby Valencia Fornaguera desde allá de la República Argentina. Sean todos bendecidos. Un gran saludo. Este salmo nos deja claro el tema que vamos a hablar ahora: la eternidad de Dios. El tema de los atributos de Dios a nosotros como
como personas, yo creo que nos hace situar en el sitio en el que debemos estar. Nos hace ver lo grande que es nuestro Dios y lo pequeños que somos. Y nos hace sentido mucho su gracia, ya que si no fuera por la gracia de Dios, no estaríamos en ninguna parte. Porque Dios excede nuestros pensamientos. Dios excede todo lo que somos. Así que bueno, yo dejo esto y el expositor es nuestro querido y amado pastor Moisés Espinosa, desde allá de la República de Santiago. De la República del Bosque, el Bosque City. El Bosque City, El Bosque City. en el bosque. Ojalá que el bosque le haga honor a su nombre. Paradójicamente es la comuna con menos árboles per cápita de todo Chile, llamándose el Bosque. Así que dudo que le haga honor. Pucha. Dudo mucho que le haga honor. Ah, la hermana Ruby Valencia me dice, de México, hermano. Pues, perdón, hermana, órale, de México. También un saludo al hermano David Ponce. Un gran saludo al hermano David Ponce. Bueno, pastor, en sus manos le dejo. Gracias, mi hermano Marito. Bueno, primero agradecer la invitación de poder estar con ustedes compartiendo en este día. Día frío, día bastante helado, probablemente en muchas de las casas, en muchos de los hogares van a estar al lado de una chimenea, o bien tapaditos, o bien, no sé, regaloneando, o lo más cerca de alguna estufa posible para poder entrar en calor. Así que agradecerles por estar, por los minutos que van a compartir juntos, que vamos a poder compartir juntos acerca de este tema que es la eternidad de Dios, y agradecer profundamente a mi hermano Mario, a la confianza de nuevamente invitarme para poder compartir con ustedes, hablar acerca de esto tan lindo que es el Señor, conocerlo más, aprender más de Él, abrir nuestra mente, nuestro conocimiento al Señor, poder aprender un poco más. Hoy día, bueno, por algunas circunstancias tenía que ir a exponer a una iglesia, pero pasaron algunas cositas internas, falleció un hermano en esa iglesia y no pude ir, y se suspendió el evento, pero precisamente hablaba dentro del tema de uno de los primeros mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, y les dice una cosa muy importante ahí en Deuteronomio 6, cuídate de no olvidarte de mis mandamientos, de mis preceptos, cuídate de no olvidarte, de tenerlos, y ese cuídate tenía que ver con aprender, con ser capaces de transmitir las verdades bíblicas y atesorarlas en la vida, tenerlas en la mente, llenar la mente de conocimiento bíblico, llenar la mente del conocimiento de Dios, llenar la mente del conocimiento de la verdad. Pedro también hace referencia a esto de la superioridad del conocimiento de Cristo, abundar en el conocimiento de Cristo, de sus verdades, de lo que Él es. Incluso nos estimula a poder estar preparados siempre para quien demande uso de la razón que hay en nosotros, presentarla también de forma racional, presentarla de forma prudente. Y por eso son tan importantes y tan lindos estos programas, y agradecer a mi hermano Mario por la motivación que él tiene desde lo profundo de su corazón, de poder llegar a los distintos hogares para poder transmitir las verdades bíblicas, las enseñanzas bíblicas, tan importante para nuestra vida, porque ella es la lámpara que nos ilumina el lugar oscuro, incluso tiene una proyección hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, refiriéndose que hay que obedecer a esta palabra, atesorarla, aferrarse, conocer de esta palabra hasta que nuestro Señor venga. Y en este nuestro Señor venga es conocer de el Señor, aprender quién es nuestro Dios, saber quién es Dios, que es uno de los grandes problemas a veces dentro de la iglesia. Hay mucha gente que cree en Dios, pero sin saber quién es Dios. Cree en el Señor, predica del Señor,
va a la iglesia a adorar al Señor, pero sin saber quién es el Señor, sin saber quién es este Dios. Este Dios que es tan grande como lo cantaba hace un instante atrás nuestro hermano Mario. Él es grande, sublime, es todopoderoso, tan grande que incluso la Biblia nos enseña que aún el Espíritu Santo escudriña en lo profundo de Dios para tratar de darnos una imagen de lo grande, de lo maravilloso, de lo infinito que es este Dios tan grande al cual usted y yo servimos con todo, espero que con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, con nuestra mente, sirviendo al Señor con todo lo que somos. Y dentro de estas verdades de quién es Dios, cuáles son las cualidades, las características, los atributos de Dios, me ha tocado a mí, por dedocracia de mi hermano Marito, hablar acerca de uno de los atributos tal vez más complejos de poder entender, que es la eternidad de Dios. ¿Y por qué es más complejo de poder entender, de poder hablar de ella? Porque la Biblia no trata en ninguna parte de explicar, no trata de demostrar la eternidad de Dios. La Biblia, en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en ninguna parte trata de demostrarle al hombre de que Dios es eterno. Ni siquiera trata de explicarle cómo funciona la eternidad de Dios. Simplemente la Biblia lo da por hecho. Este Dios maravilloso que se revela al hombre se revela en esta verdad fundamental de que Él es eterno, de que Él siempre es, que siempre fue y que siempre será, de que Él siempre estará más allá del conocimiento temporal del hombre, siempre será Dios. Y por eso este atributo es tan complejo de poder entender y lo vamos a ver a lo largo de los minutos que tenemos para poder exponer la eternidad de Dios, lo complejo, lo difícil de poder entender la eternidad de Dios y terminar con algunas conclusiones al respecto acerca de la eternidad de Dios. Así que partimos y si ustedes me ven mirando un poco para el lado es para ir mirando los apuntes que tengo, porque tener todo aquí en la cabecita es un poco difícil, pero así voy con mis ayudas de memoria. Bien, dentro entonces de los atributos de Dios tenemos la eternidad, que hace precisamente referencia a el tiempo. Pero paradójicamente, la eternidad de Dios que hace referencia al tiempo está determinada, se habla de ella para desvincular a Dios del tiempo. Si bien es cierto, repito, la eternidad de Dios habla de un tiempo, es precisamente para descartar a Dios del tiempo. Y para poder entender de mejor forma esto, tenemos que ir entendiendo el tiempo, cómo es que funciona el tiempo, cómo es que este tiempo nos afecta al hombre, cómo concebimos nosotros esta cuestión llamada tiempo. Una medida universal para todo el hombre es el tiempo. Se lo repito. Una medida universal que rige a todo hombre, a toda criatura, es el tiempo. El tiempo nos limita, nos señala a todos nosotros un punto de partida y un punto de término. El tiempo nos limita a un punto A hasta un punto B y todo hombre tiene en su propia vida, todo ser creado, toda la naturaleza tiene un punto de inicio y un punto de fin del cual no puede escaparse. Y en medio de estos dos puntos, en medio del punto A y en medio del punto B, suceden un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero de cosas. Y vamos a verla en el caso del hombre, cómo es que el tiempo afecta a el hombre que está sujeto a esta medida necesaria, universal para toda la creación. Dentro del punto A, que es
inicio hasta el punto B, que es el término, suceden una infinidad de cosas. Por ejemplo, para el hombre sufre cambios, el hombre muta, el hombre cambia, el hombre crece básicamente desde la parte física hasta la parte emocional. Piense usted en todos los cambios que tiene una persona desde que nace. Un hombre parte y este nacimiento, el periodo de su vida puede ser clasificado en tiempo, en periodos. El hombre es un feto, luego es un neonato, un recién nacido. Este bebé que va creciendo se va desvinculando de esta etapa y pasa a ser un niño. Luego de la etapa de ser un niño, piensa usted que pasa a un adolescente y de adolescente a joven, de joven a adulto y de adulto a anciano y luego el hombre desaparece como la flor del campo. Todos estos periodos entre el punto A y el punto B nos hablan de cómo el hombre es afectado por el tiempo. Piense usted la cantidad de cosas que pasan en este punto, en estos dos puntos, como el aspecto físico va cambiando, cómo la piel se va arrugando, cómo va creciendo las características físicas, a pesar de que son la misma persona, no es la misma característica física, la misma fisionomía de esta persona en el punto A cuando termina en el punto B. Piense usted, por favor, cómo afectan un sinnúmero de cosas a esta fisionomía, al crecimiento, a la mala alimentación. Un exceso de comidas saturadas va afectando la fisionomía en el tiempo. Piense usted cuánto afecta el tiempo, la parte interna. No es lo mismo la fuerza que tiene un adolescente o un joven de 15 años para correr que la fuerza que tiene un anciano de 70, 80 años para poder desplazarse. Su organismo, su sistema respiratorio, sus pulmones, su corazón se ven afectados por un factor llamado tiempo. Desde el punto A, que es el nacimiento, hasta el punto B, que es el final de un hombre, este tiempo que hay afecta el crecimiento, el desarrollo, las áreas que involucran la vida de una persona físicamente. Se pierde la vista. Eclesiastés. Recuerda usted de Eclesiastés, que nos habla y enseña acerca de la columna de plata, refiriéndose a la columna, cómo se va encorvando, las ventanas, cómo se empiezan a nublar. Hay un chico de acá de la iglesia, recuerdo que me dijo que de un día para otro estaba leyendo y al otro día ya empezó a ver las letras borrosas y empezó a usar anteojos porque el tiempo le afectó la vista. Todos nosotros somos afectados de una u de otra manera por el factor tiempo y podemos determinar estas etapas desde el punto A al punto B, antes de nacer, nacido, niño, adolescente, hasta finalmente llegar a anciano. Pero no solamente afecta la parte fisiológica de la fisionomía, del físico, el tiempo, sino que también piense usted cómo desde el punto A al punto B podemos crecer mentalmente, emocionalmente, y cómo las circunstancias que nos rodean también afectan a este desarrollo. Si uno tuvo una infancia con padres presentes, no es lo mismo el mismo desarrollo de una persona que tuvo una infancia con padres ausentes. No es lo mismo alguien que en medio del desarrollo de su vida tuvo sus necesidades cubiertas que aquel que entre el punto A y el punto B tuvo que luchar para poder tratar de subsistir y saciar o cubrir las necesidades básicas que tenía. La forma en la que apreciamos el mundo es a través de lo que nosotros adquirimos en el tiempo, las experiencias que tenemos, la educación a la cual tenemos, la gente con la que nos relacionamos. De una u de otra forma, el tiempo nos
afecta a nosotros, tanto físicamente como emocionalmente, en el desarrollo desde el punto A hasta el punto D. Y espero que usted me vaya entendiendo y vaya siguiendo el hilo de la idea de la enseñanza, y ya vamos a llegar a la eternidad de Dios y por qué es importante entender primero esta cuestión de el tiempo, cómo nos afecta a nosotros el tiempo. Ante esto, ante estos crecimientos que nosotros tenemos, es que nosotros medimos a las personas incluso por el tiempo que tienen. En inglés, por ejemplo, no se pregunta cuántos años tienes, sino que la forma de formular la pregunta a una persona para saber cuántos años tiene es cuán viejo eres. De esa forma se formula una pregunta en el idioma inglés para preguntar a alguien si cuán viejo es. ¿Y por qué preguntamos cuán viejo es? Para saber cómo ha afectado el tiempo a esa vida. ¿Cómo es que el tiempo ha causado estrago en esa persona? Piense usted que usted le pregunta a una persona, ¿cuántos años tienes? Y al preguntarle cuántos años tiene, la persona le responde, tengo 40 años, pero esa persona de 40 años se comporta como un niño de 10. Algo está funcionando mal en el periodo del tiempo, el tiempo de vida. La cantidad de años nos revela parte, información vital de lo que es una persona. Cuando alguien va al médico, de hecho en las fichas médicas aparece ahí la cantidad de años que esa persona tiene, porque los años que han pasado en la tierra revelan, muestran características vitales de esa persona, no solamente en lo físico, sino también en lo emocional. Por eso es que el tiempo funciona como medida para todo, para el ser humano sobre todo, pero no solamente para el ser humano, sino que es tan imprescindible el tiempo, que aún el tiempo se puede medir en la distancia que se recorre. Andamos a 100 kilómetros por hora. La cantidad de distancia que recorremos universalmente, la medida es el tiempo. En algunos países se miden las pulgadas, en otros los centímetros, en algunos lados son las yardas, en otro es el metro. Antiguamente teníamos los codos, los pies. Piense usted en la infinidad de medidas que se han creado, tanto marítimas, medidas que hablan de la velocidad del viento, de los nudos de navegación, de la profundidad que pueda andar, se pueda descender en el mar. Piense usted en la cantidad de medidas que existen, pero todas ellas están basadas en un solo principio de medida, el tiempo, tanto así que incluso las distancias más grandes que existen en el espacio se miden a través de los años luz. La cantidad de tiempo que demora la luz en recorrer esos años, ese tiempo, esos segundos, esos minutos, es el tiempo que mide a toda la creación. Por lo tanto, el tiempo para el hombre es una medida de la cual no puede salir. Se lo repito, el tiempo para el hombre, para la creación, es una medida, un sistema de medida del cual no puede salir. La forma en la que nos relacionamos con el universo, la forma en la que nos relacionamos con nuestro entorno, la forma en la que percibimos nuestra realidad es a través del tiempo. Piense usted la cantidad de preguntas que usted hace con la palabra tiempo. Si alguien tiene pena, usted pregunta, ¿hace cuánto tiempo te sientes así? Si alguien tiene la habilidad para tocar un instrumento, uno pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó tocar de esa forma? Si alguien está casado, uno pregunta, ¿cuánto tiempo llevas de casado? Piense usted en alguien
que está pronto a salir de una carrera universitaria. Uno pregunta cuánto tiempo te queda aún dentro del Evangelio para medir la espiritualidad, la calidad de nuestros hermanos. Preguntamos cuánto tiempo lleva en el Evangelio, la forma en la que nos relacionamos, la forma que llevamos nuestro matrimonio, es dando tiempo, es percibiendo el tiempo. El tiempo es, por así decirlo, la burbuja por la cual nosotros percibimos y nos relacionamos absolutamente con todo, desde nuestras mascotas, desde el estudio, desde nuestra vida, desde el lugar, desde la distancia que nos demoramos para ir a un lugar, desde el tiempo que esperamos para poder salir de vacaciones. Todo se relaciona a través del tiempo, y salirse del tiempo, de la concepción del tiempo, es algo que se nos dificulta mentalmente, porque para nosotros nuestra realidad está sustentada en el tiempo. Yo creo que después de esto va a quedar con mucho tiempo en la cabeza con la palabra tiempo. Pero espero que usted me vaya siguiendo, que entienda lo que estoy diciendo. El tiempo, entonces, es la forma en la que nosotros percibimos todo cuanto nos rodea. Y dentro de esto que nosotros tratamos de entender, la forma en la que entendemos nuestra realidad, nuestra cosmovisión de nuestra realidad, nosotros hemos creado una palabra para dar a entender un espacio de tiempo que no puede ser medido, que es demasiado grande, y lo hemos definido con la palabra eternidad. Se lo repito, como nosotros percibimos nuestra realidad desde el punto de vista del tiempo, nosotros en nuestra mente finita, para poder entender un periodo de tiempo más allá de nuestro entendimiento, es que hemos creado la eternidad. Hablamos de la eternidad. Pero al hablar de eternidad, inconscientemente nos lleva a pensar en un tiempo indefinido. Y ahí está el problema, que incluso hablar de eternidad para nosotros inconscientemente es hablar acerca de un tiempo que no tiene definición, pero que a la larga sigue siendo tiempo. El ejercicio mental, al hablar de eternidad para nosotros, se hace a través de crear una proyección hacia el futuro. A cada uno de ustedes, y al escuchar la palabra eternidad, inmediatamente en su mente vino la idea de una proyección hacia adelante, hacia el futuro, hacia un tiempo incontable. Pero no pensamos en la eternidad hacia atrás, sino que inmediatamente la vemos hacia adelante, hacia una proyección futura, hacia una proyección más allá de nuestro entendimiento, pero siempre en una línea temporal, porque para nosotros el tiempo termina siendo esto, una línea constante que avanza desde un punto A hasta un punto B. Por muy largo que esté el punto B, la concepción de eternidad para nosotros es esto, que avanza hacia atrás, pero la eternidad se prolonga no hacia adelante solamente, sino que hacia atrás, pero más allá de hacia adelante y hacia atrás. La eternidad es más que eso, sino que pareciera ser infinitas líneas que van de un lado para otro, proyectándose sin un término puntual. En nuestra mente finita hemos tratado de entender nuestra eternidad, incluso religiosa, clasificándola en tres grandes etapas. La primera de ellas, nosotros hablamos de eternidad en cuanto al tiempo
antes de la creación. Luego hablamos de eternidad, en tanto el tiempo de creación hasta el tiempo del fin de todas las cosas. Y luego de eso hablamos de un tercer tiempo que es el tiempo post acontecimientos finales. Y esa idea en la que nosotros tenemos de eternidad, se lo repito para que usted me vaya entendiendo, y estoy tratando de ser lo más claro posible acerca de esto para poder llegar a la eternidad en Dios. En nuestra mente finita e incluso la forma en la que nosotros entendemos la eternidad en la escritura, hablamos de eternidad antes de la creación de todas las cosas. La eternidad que existe entre el tiempo en que se crearon todas las cosas y el tiempo en que terminarán todas las cosas y el tiempo que existirá después del final de los tiempos. Este periodo incalculable de años es lo que nosotros conocemos como eternidad, pero aún así es clasificada como tiempo y ya no es eternidad en sí misma, porque sigue estando afectada por el tiempo. De hecho, nosotros esperamos la venida del Señor. Nosotros esperamos llegar a la eternidad con Dios. Esperamos el cumplimiento de ese tiempo. Inevitablemente en nuestra mente, todo tiene que ver con el tiempo. Y esto es lo que hace tan difícil poder entender la eternidad de Dios, tratar de entenderla y comprenderla, porque la eternidad de Dios va más allá del tiempo y la única forma de poder entenderla es entender de que Dios está fuera del tiempo, más allá del tiempo, pero también en el tiempo, aunque pareciera paradójico, pero a la vez fuera del tiempo. Nuestra mente finita que habla, se entiende solamente a través del tiempo para poder entender la eternidad de Dios, lo que Él es como Dios eterno, para poder entender esta figura, esta doctrina de la eternidad de Dios. Es simplemente tratar de comprender, tratar de creer, tratar de tomar por fe el hecho de que Dios está más allá del tiempo, de que Dios está por fuera del tiempo, pero estando fuera del tiempo, a la vez está en el tiempo, pero estando en el tiempo no le afecta. El tiempo, las necesidades del tiempo, las consecuencias del tiempo no afectan a su vida, porque aunque él está fuera del tiempo, está también dentro del tiempo, pero a la vez alejado de todas aquellas cosas que afectan el tiempo. Pareciera ser medio enredado, pero se lo explico con un ejemplo, para que usted me vaya entendiendo de mejor forma. Piense usted rápidamente en la electricidad. En todas nuestras casas hay electricidad, en la calle hay electricidad, postes con electricidad. Y también en todas las casas hay electrodomésticos. Ese electrodoméstico que usted tiene en su hogar, pensemos en una lavadora. Esa lavadora tiene motor, tiene circuitos, tiene un panel que controla, pero esa lavadora no puede funcionar si no es por la consecuencia o el efecto de la corriente. Sin la corriente, esa lavadora no puede entrar a funcionar. Cuando la lavadora se conecta a la corriente, es que la corriente entra, ya hace funcionar la lavadora. Pero a pesar de que la corriente entra, la lavadora no afecta la corriente, ni tampoco el funcionamiento de la lavadora, los circuitos de la lavadora, los engranajes de la lavadora afectan en modo alguno a la corriente.
La corriente sigue siendo corriente más allá de si la lavadora está prendida o está apagada. La corriente sigue estando y sigue funcionando como tal, más allá si la lavadora funciona correctamente o si tiene algún error. La corriente afecta cada parte de esta lavadora, cada artefacto eléctrico está afectado por la lavadora. La corriente hace que funcione todo, pero ese todo no afecta en modo alguno a la corriente, porque aunque está en el aparato, es de fuera del aparato. Y el buen o mal funcionamiento de ese aparato no hace ni más ni menos a la corriente. Así tenemos que entender la eternidad de Dios. Dios, a pesar de que está fuera del tiempo, porque no se ve limitado al tiempo, no es afectado por las consecuencias del tiempo, porque no es, en modo alguno el tiempo llega a causar un efecto en su vida. Este Dios es parte de la vida de aquellos que funcionan a través del tiempo y Él está presente en ese tiempo, pero sin ser afectado en modo alguno, porque a la vez está fuera del tiempo. ¿Y por qué es así? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué entender a Dios como un Dios fuera del tiempo? Y es básicamente porque el tiempo nace, se crea, comienza a través de la creación. Antes de la creación, antes de todo lo que vemos, antes de todo lo que percibimos, antes de todo lo que está delante de nuestros ojos, visible e invisible, sean trono, dominio, potestades, como dice la Escritura, antes de que existiera todo, el tiempo no existía. El tiempo comienza, está ligado a la creación y mientras exista creación, existirá el tiempo. Y es aquí en donde encontramos a Dios, que Dios estaba en la creación, pero a su vez estaba antes de la creación y por ende antes de la creación del tiempo. Hermano Marito lo leyó. Salmo 92. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué increíble. Mire lo que dice, por favor, el libro de Hebreos, tomado también de un salmo. Hebreos capítulo 1, verso 11 y 12. Nos habla de cómo la creación se puede acabar, desaparecer. El tiempo, la forma en la que entendemos el tiempo, el nacimiento del tiempo como parte de la creación puede acabar, pero aún Dios puede seguir existiendo porque es antes del tiempo y estará después del tiempo. Dice Hebreos capítulo 1, versos 11 y 12. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, el efecto del tiempo. Verso 12. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero presta atención cómo termina el verso. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Por esto decimos lo siguiente. Mientras el universo todo está regido por el tiempo y sus efectos, Dios se encuentra más allá de este, en un estado donde no existe el tiempo, separado por completo de la limitante temporaria, pero que aún así es parte de este porque Dios siempre está, pero lejos del efecto negativo del tiempo. ¿Cómo podemos entender esta relación de Dios atemporal con el tiempo que es temporal?
Se han acuñado dos grandes ejemplos para que nuestra mente finita pueda entenderlo. Piense usted, por favor, en un gran lienzo que pueda estar delante de sus ojos, un gran lienzo blanco delante de sus ojos. Ese lienzo es el tiempo, y aquel que observa es Dios. Y cuando observa el lienzo, ve simplemente el lienzo sin pasado, sin presente, sin futuro, sino que un lienzo por completo. Así se entiende la relación de Dios con el tiempo. El tiempo es un gran lienzo delante de sus ojos, el cual puede observar en cada uno de los rincones de este, sin estar sometido en el lienzo, pero acercándose al lienzo y tocando cualquier parte del lienzo, afectando cualquier parte del lienzo, pero no siendo parte del lienzo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Segundo ejemplo. Piense usted en una rueda. En el centro de esta rueda, el eje central de esta rueda, vendría siendo Dios. Y esta rueda está conectada por rayos a cada parte de la rueda. Esta rueda, que vendría siendo el tiempo, se conecta en cada uno de los puntos de ella a través de los rayos, y la conexión entre el final de la rueda y su centro es Dios. Así funciona Dios y el tiempo. Él es el centro de todo, que conecta cada punto, pero no se ve afectado por los efectos laterales de la rueda, porque siempre está conectado en el centro, simplemente por los rayos. Un ejemplo bíblico acerca de esto. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al verso número 11, versión NVI. Se lo leo. Apocalipsis, si usted lo quiere anotar, capítulo 6, versos 9 al 11. Aquí presta atención cómo se ve este concepto de el lienzo de un Dios atemporal que está fuera del tiempo, pero que a la vez es parte del tiempo, pero que no le afecta el tiempo. Dice el verso número 9. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano, Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes y sin vengar nuestra muerte? Preste atención a cómo parte o la segunda palabra de la pregunta, ¿hasta cuándo? Inmediatamente encontramos el tiempo. Hay una pregunta de tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuál será el tiempo en que finalmente vas a vengar, vas a juzgar lo que nos sucedió? Verso siguiente. Verso número 11. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más. El Dios que está fuera del tiempo, ante la pregunta de ellos, le dice: ¿sabe qué? Ustedes tienen que seguir esperando un poco más. Yo no estoy fuera del tiempo. Ustedes esperen un poco más. Entonces cada uno recibió ropa blanca y se les dijo: esperen un poco más, hasta que se completara el número de los consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Ustedes esperen, es Dios hablando. Ustedes preguntan ¿hasta cuándo? Yo les digo que ustedes tienen que esperar hasta que, y presta atención a mi mano tratando de hacerlo más claro de esta forma, ustedes que están en este punto tienen que esperar hasta que se cumpla cierto momento, cierta circunstancia, cierto martirio de otros hermanos, y en este punto van a suceder tales y cuales cosas. Es un Dios que ve el lienzo.
de unos hermanos que preguntan en A y les responde que sucederá en B, pero que ellos tienen que seguir esperando el cumplimiento de ese tiempo, aunque él ya lo ve, él puede percibir la necesidad de esto, pero puede ver cuándo serán martirizados estos otros y cómo será el cumplimiento de sus promesas en ese punto, más allá del entendimiento sujeto del tiempo de una persona, sino que mirando un gran lienzo con grandes verdades a su alrededor sin afectarle. Es un Dios que ve el pasado, ve el presente y ve el futuro en un mismo acontecimiento. Este hecho, esta situación, es lo que nosotros denominamos la trascendencia de Dios. De que Dios es capaz de trascender en eternidad a el tiempo. Esta trascendencia de Dios por sobre el tiempo nos hace imposible ubicar en un punto determinado de la historia a Dios, porque el Dios que estuvo en la creación, creando, es el mismo Dios que está ahora sin tiempo, en este preciso instante, en medio de nosotros. El mismo Dios que creó absolutamente todas las cosas es el mismo Dios que al mismo tiempo, porque no está afectado por está también en su cuarto cuando usted ora, sin necesidad de esperar, sin necesidad de decir, tengo que esperar cientos, miles de años para encontrarme con Él, porque para Dios un día son como 1000 años, ni siquiera 1000 años, como 1000 años, y 1000 años como un día, porque Él está presente, es atemporal, siempre trasciende en el tiempo. El mismo que escuchó a Abraham es el mismo que lo escucha a usted y me escucha a mí. Y esta trascendencia en el tiempo es lo que lo hace Dios, es lo que lo hace único, exclusivo, porque es un atributo del no hay ningún ser creado, no hay nada en lo creado, en la naturaleza, en la creación que tenga este poder, esta cualidad de poder trascender más allá del tiempo. Por eso es que el libro de Apocalipsis nos muestra la trascendencia de Dios por sobre toda limitante temporaria. Apocalipsis capítulo 1, verso número 8 dice lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El detalle es que Él es el inicio de todo y el final de todo, pero sin tener el comienzo. En Él comienza todo, pero Él no es el comienzo, Él no comenzó con todo. Él es antes del comienzo. En Él todo comienza, pero Él no comenzó con todo, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y mire cómo es esta fórmula, que es muy interesante porque habla de cómo Dios trasciende en eternidad en el tiempo. Una fórmula que se repite muchas veces en la Biblia, en la Escritura. Él trasciende y se proyecta en el tiempo como el que es decir, hoy, el presente, el ahora. Él trasciende en el tiempo porque Él es, pero este que es ahora, en el hoy, en este instante, es el que era. Es decir, el que está hoy también era, está en el pasado, vive en el pasado, está presente ayer, es parte del tiempo de ayer, no está sujeto al hoy solamente, sino es capaz de irse al ayer, pero además desde el ayer, dice el que ha de venir, se proyecta desde un pasado hasta el futuro, sin limitantes de tiempo. La mente pareciera ser explotar al tratar de comprender esto, al tratar de ver cómo Dios se maneja y puede ir más allá de la ubicación temporaria, de las limitantes del tiempo. Él está aquí, pero también estuvo ayer y está ayer y seguirá estando ayer como sigue estando hoy, pero a la misma vez como seguirá estando mañana y estará mañana. Pareciera ser un juego de conjugaciones verbales y de tiempos verbales, pero eso
finalmente es Dios. Isaías nos habla de esta trascendencia de Dios en Isaías capítulo 41, verso número 4. Dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. No sé si mi hermano alcanza a dimensionar la grandeza de este verso. Se lo voy a repetir, presta atención, por favor. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? No llama la generación, sino que llama las generaciones, los tiempos incontables. ¿Quién los llama hacia adelante? Pero los llama desde un inicio, desde el principio. ¿Y quién los puede llamar sino Jehová? Yo, el primero, el que da inicio, el botón, pero que además está lejos de la creación sin principio. Yo, el primero, pero a la vez yo mismo con los postreros, con los que están al final sin estarlo, pero a la vez estarlo porque yo no tengo tiempo. Están en mí, están en mi mente. Yo todo lo sostengo porque estoy más allá de todo tiempo. Es increíble. Como les dije en un inicio, la Biblia no trata de demostrar la eternidad de Dios, sino que lo da por hecho. No trata de explicar cómo es que funciona la eternidad de Dios, simplemente la da por hecho, porque es muy difícil de poder entenderla y se rebaja al concepto que nosotros tenemos de tiempo. Hay dos palabras que la Escritura utiliza para hablar acerca del tiempo. Una de esas incluso la pusieron ahí en el chat. En el Antiguo Testamento la palabra es olam, que se traduce como eternidad en muchas partes o como eterno. Y esta palabra olam habla de una eternidad en un sentido de una continuación infinita, tanto del pasado como del futuro. Se lo repito porque ya va a explotar la cabeza. ¡Ah! Dice que la palabra que se ocupa en el lenguaje hebreo, tratando, y se lo repito, tratando de dar a entender la eternidad de Dios, es olam, que quiere decir o que habla en un sentido de una continuación infinita, tanto del pasado. El pasado siempre está de la misma forma como siempre está el futuro. Génesis 21:33 dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, el que estuvo siempre allá, pero que seguirá estando en el futuro. Por esto es que la palabra aún es insuficiente, pero esta palabra aún es insuficiente para describir la eternidad de Dios, y como es insuficiente, la Biblia tiene una magia, una característica, algo tan rico que es para poder dar a entender de mejor forma o resaltar la figura de este tiempo, es que repite la palabra olam, 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 para resaltar la atemporalidad, eternidad de Dios. Un ejemplo claro lo encontramos en Primera de Crónicas, o el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 36, dice, bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad, de olam a olam, de pasado hacia futuro, de pasado hacia futuro. Y dijo el pueblo amén, y alabó a Jehová. En el Nuevo Testamento la palabra es aión, que es equivalente a siglo, y de la misma forma como se repetía, se colocaba doblemente para hablar de la grandeza de Dios en el Nuevo Testamento, aión muchas veces se repite y se coloca dos veces en el hebreo, en el griego. Gálatas 1:5 es un ejemplo de ello. Dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, por la eternidad de las eternidades, del tiempo sobre el tiempo y más allá de el tiempo.
Tan difícil es entender la eternidad que aunque nuestra mente se esfuerce en entenderlo, es imposible seguir la huella de los años del Señor. Y aquí nos encontramos con un verso muy precioso que Job, el libro de Job, nos describe. Nosotros tratamos siempre de explorar las huellas de alguien a través del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos de pastor? Habla de la experiencia que tenemos. ¿Cuánto tiempo llevamos de casado? Nos habla de la capacidad que tenemos de poder aconsejar y del crecimiento que hemos tenido. Cuando preguntamos a alguien cuánto tiempo se dedicó de estudio a una carrera determinada, lo preguntamos con el fin de conocer la capacidad de esa persona de hacer un estudio, de conocer una línea de tiempo y el crecimiento de esa persona. Tratamos de investigar a través del tiempo. Pero en el Señor es casi imposible, porque Dios va más allá del tiempo. Job 36, 26, un precioso verso, dice, he aquí, me maravillo, dice, es aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. En teología se habla que lo que conocemos de Dios es lo que solamente Dios ha dado a conocer de Él, el resto no lo conocemos. Y Job dice aquí, he aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Y presta atención a esto, a los investigadores del tiempo. Ni se puede seguir la huella de sus años. Ni el mejor investigador, ni Sherlock Holmes, podría descubrir la huella de los años del Señor para poder entenderle, porque es demasiado grande. Sus huellas van más allá del tiempo. Parten con la creación, terminan con la creación, pero más allá de esta, tanto antes como después, sus huellas siguen estando sin inicio ni sin final, porque Él es atemporal a pesar de ser parte del tiempo, pero sin estar afectado del tiempo, sin estar limitado por Él, fuera de Él, en Él, sin efectos, los efectos de Él. Y lo maravilloso es que nuestro Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, el Emanuel, el Dios con nosotros, el Salvador, el Mesías de nuestra vida, por el cual nosotros hemos sido amados por el Padre, por quien nosotros obtuvimos la salvación, este ser, en esencia igual a Dios, 100% Dios, pero a la vez 100% hombre. Declara de sí mismo lo siguiente, Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes de que el mundo existiera, antes de que se escucharan el primer trinar de los pajarillos, antes de que se crearan los primeros paisajes, antes de que el mundo empezara a funcionar como tal, antes de que el universo existiera como tal, antes que los protones y neutrones comenzaran a hacer efecto en la física, antes de cualquier ley que existe, Señor, tú me amaste desde el principio al lado tuyo. Una gloria yo tuve contigo antes de que el mundo siquiera fuese. Yo ya estaba. Una trascendencia que no podemos entender con esta mente finita, porque para nosotros todo se percibe, aún la eternidad, a través de una medida de tiempo, pero nuestro Dios está más allá de todo tiempo. Permítame solamente unos minutos. Y espero no haberles aburrido. A modo de conclusión. Aunque no lo podamos entender a cabalidad, solo nos queda creer en la eternidad de Dios más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar, entender e incluso percibir. Pero surge una pregunta, queridos hermanos. Surge una pregunta. ¿De qué me sirve a mí de que Dios sea eterno? Es una linda
Enseñanza, sí, pero ¿de qué me sirve saber de que Dios es eterno? Sí, aviva mi fe, tengo un Dios que siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero en la práctica, en el diario, ¿de qué me sirve que Dios sea eterno? ¿De qué le sirve a la hermana que va a la iglesia y que probablemente no tiene educación? ¿De qué le sirve tener un Dios eterno? ¿De qué le sirve a aquel gran teólogo que comprende mucho acerca de la escritura con grandes títulos de que Dios sea eterno? ¿De qué le sirve al creyente que está recién comenzando a saber de que Dios es eterno? ¿De qué sirve estar en un programa, tal vez una hora, escuchando la palabra a tiempo constantemente? ¿De qué me sirve? A mí, en mi práctica, en mi vida creyente, en mi vida diaria, en mi crecimiento espiritual, saber de que Dios es eterno. ¿Cómo me afecta a mí la eternidad de Dios? El salmista lo señala y nos responde de forma muy hermosa y poética, con palabras seleccionadas a través del Espíritu Santo. Salmo 48:14, en la versión Reina Valera, dice lo siguiente: porque este Dios es Dios nuestro eternamente. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y presta atención a la segunda parte del verso. Él nos guiará aún más allá de la muerte. A nosotros nos afecta el tiempo. A ti y a mí el tiempo nos envejece, nos deteriora. Con el tiempo nosotros crecemos, con el tiempo nos volvemos más sabios, con el tiempo incluso cambiamos, incluso de actitud, la forma de relacionarnos con el resto cambia a través del tiempo. Hablábamos como niños y hablamos como adultos, crecemos en sabiduría, en conocimiento, en inteligencia a través del tiempo. Nuestro físico cambia a través del tiempo. Muchas personas no son las mismas a través del tiempo, pero este Dios maravilloso no es ni más grande ni más pequeño. Este Dios no es más sabio ni menos sabio. Este Dios no se ha perfeccionado a través del tiempo. Este Dios siempre ha sido perfecto y seguirá siendo perfecto. Este Dios con el tiempo no se va a volver más pequeño ni tampoco se volverá más grande. Él sigue siendo lo que es y lo que fue y lo que será. Él es perfecto. Él es el mismo. Él no cambia. Él no muta. Él es parte de una esencia que no cambia, que va más allá de nuestras debilidades, más allá de nuestros conocimientos, más allá de los que somos y las promesas establecidas en este Dios atemporal se mantendrán para ti y para mí, más allá incluso de la muerte. No importa que tú partas, no importa que tú cambies, no importa que los que te rodean vayan cambiando, las promesas de Dios en Él son siempre amén, son siempre ciertas. Tus oraciones, tus palabras, tus ayunos, tu entrega, tu servicio, lo que tú has dado para el Señor, cuando llegue el tiempo de tu partida, se te acaba a ti el tiempo, pero más allá de la muerte, que es nuestro tiempo final en esta tierra, Él sigue estando, guiándonos, sosteniéndonos aún más allá de esta, velando por nuestra vida hasta el día en que Él venga por cada uno de nosotros. Y eso le da fuerza al creyente para seguir perseverando, para seguir creyendo en sus promesas, porque no tenemos un Dios que con el tiempo se ha vuelto más sabio. Él es sabio. No tenemos un Dios que con el tiempo ha ganado sabiduría. Él es sabiduría. No tenemos un Dios que con el tiempo se ha vuelto más poderoso. Él es poderoso, ni más ni menos. Él es poder en sí mismo. No tenemos un Dios que con el tiempo ha necesitado volverse cada vez más santo. Él es santo en esencia y sus promesas están sostenidas en estas verdades que van más allá del principio de la creación, del término de la creación, del principio de un hombre hasta el término de un hombre, porque Él nos guiará incluso aún más allá de la muerte, porque este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Qué maravilloso es el Señor. Agradecerles el haberme escuchado y perdonen si se me arranca un poco el tarro de la emoción, pero la grandeza
del Señor es eterna y cómo sus atributos aún nos afectan en beneficio a cada uno de nosotros. Así que eso sería por mi parte. Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos. Gloria, gloria, gloria a Dios. Realmente, qué bajos somos, qué pequeños somos. Dios es un Dios grande. Y yo creo que al decir Dios es un Dios grande es poco, porque Dios trasciende realmente trasciende lo que existe, trasciende lo que somos. Nuestra mente no puede divagar, o sea, nuestra mente divaga, nuestra mente no puede comprender la grandeza de Dios. Es tan grande, es tan eterno. Yo hace poco, creo que ahora estaba escuchando también una enseñanza sobre la eternidad de Dios, y por ahí decían, uno puede hacer un círculo, ¿ya? Un círculo, no sé si que uno puede, a ver, no sé si se va a ver acá algo, ¿ya? Aquí yo ya tengo un círculo, pero dígame, ¿de dónde comienza el círculo? ¿Aquí me puede decir de dónde comenzó el círculo? Ni principio ni fin. No tiene principio ni fin. No. El círculo es. No tiene ni principio ni fin. Ese es nuestro Dios. No tiene ni principio ni fin. Dios es un Dios eterno. Bien dijo usted, ¿cierto? La palabra para en hebreos es Sulam. Pero ni aún así, no había una palabra específica para determinar eternidad. Por eso que Olam tiene varios significados, y uno de ellos que uno ya le ha dado, porque pasó, ni siquiera en el griego había una palabra para eternidad, pasó al español, y ahí recién le dimos nosotros, porque también es muy amplio nuestro lugar, eternidad. ¿Para qué? Para determinar un tiempo que no es tiempo, y que trasciende, ¿cierto?, de nuestra mente. Un tiempo que está fuera de nuestra mente. Es que es demasiado difícil de poder, porque como le decía, todos nosotros lo relacionamos al tiempo. Exacto. ¿Cómo entendemos las cosas sin tiempo? No hay, no existe. No existe. Ni en el lenguaje, ni en la mente. Y Dios es parte de otras leyes físicas más allá que no podemos entender, porque no está limitado, y ahí es donde la mente explota con 200 bombas atómicas. Exacto. Tratando de entender a este Dios sublime, maravilloso, grande, eterno y todo lo que Él es. Exacto. Hay seres que, bueno, todo ser tuvo un principio y tendrá un fin. Tenemos los animales, tenemos los árboles, tenemos un montón de cosas creadas porque fueron creados. Están otros seres que tuvieron un principio, pero que no tendrán fin. Y entre ellos están los ángeles, increíblemente, estamos nosotros, los hombres. Y está el otro, que no tiene principio ni tiene fin. Y aquí solamente hay uno, Dios. Eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Eso realmente, lo hace Dios. Sí, realmente. Sí, pero es maravilloso. Es maravilloso comprender tanta grandeza. Por eso también nadie puede decir yo puedo comprender a Dios. ¿Quién puede decir yo puedo comprender a Dios? Tendríamos ni una supercomputadora puede comprender a Dios. Ni siquiera la inteligencia artificial, que ahora tanto se habla, no puede comprender a Dios. Porque Dios trasciende. Grande. Dejaría de ser Dios. Exacto. Dios dejaría de ser Dios. Si dijéramos Dios tuvo un principio, dejaría de ser Dios.
Porque si tiene un principio, bueno, Es creado, es guiado y algún día va a tener un fin. claro, pero Pero como como no, Dios, no es creado y siempre, porque la pregunta siempre es, ¿quién creó a Dios? Es que Dios es más allá de creación. es Él ya era, increado. Él ya Exacto. estaba, Él siempre estuvo y siempre estará. Y lo grande de esto, que era como yo le decía, eh, uno no tiene la misma fuerza a los 5 años que a los 15. Ni a los 15 años debería de tener la misma fuerza que a los 30. Uno va avanzando. Pero ya a los 70 la fuerza disminuye. Sí, Porque el tiempo le afectó. Pero el Señor, su fuerza no ha... Y esto uno tiende a pensar que el Señor sigue siendo más poderoso. Y no, porque ni siquiera Dios es más poderoso. Él es poderoso hasta los límites que puedan existir. Y eso no creció en el tiempo, sino que siempre fue así. exacto. Y ahí está otra vez la explosión. Exacto. Uno piensa, por ejemplo, para uno tiene un pasado, uno tiene un presente y sabe que puede tener un futuro, mañana, en mi futuro. Pero Dios es el único que no ha tenido pasado ni tendrá futuro, porque Él es un eterno es. Él dijo, yo soy. Él no dijo, yo fui, yo soy, yo seré. Yo soy el que soy. Es el único que no tiene, porque si tuviera un pasado, sabríamos quién es. Pero Dios no tiene un pasado. Dios es un eterno es un eterno presente, es un eterno presente, ni pasado ni futuro, es un eterno presente. Nosotros tenemos un pasado, tenemos un presente y sabemos que vamos a tener un futuro con nuestro Dios, pero Él no tiene pasado ni futuro, es un eterno presente. Y aquí está, eterno, es siempre es lo que es. Por eso Él dijo, yo soy el que soy. Él siempre estará y siempre seguirá estando como siempre Exacto, o estuvo. sea, qué maravilloso este Dios realmente. Es por eso que también dice la palabra, ¿quién es el hombre? Para que tú le visites, Para que tengas de él para que memoria, y el tengas Hijo del de Hombre, él para que te memoria. dignes a visitarlo. Exacto, ¿quién es el Eso, hombre? eh, piensa usted la cantidad de veces que usted camina por la calle sin fijarse si ha pisado alguna hormiga o algún insecto. Cuando usted va por el pasto, no camina pensando en algún insecto que pueda matar. Usted camina porque no lo ve, no es trascendente para usted la muerte de ese insecto. Ujú. Nosotros somos ni siquiera un microbio, ni siquiera una partícula delante de Dios. Y aún así, Él se interesó en nosotros. Y eso es sublime. Es más, Eso amén. es, bueno, y eso es otra cosa de la inmensidad de este Dios, de lo inmenso de su amor. Sí, aleluya, gloria a Dios. Dios es Grande. muy grande, 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 grande. Realmente nuestra mente, y ahí nos damos cuenta quiénes realmente somos, Ujú. quién es este Dios que vino y nos salvó. eh, y nos salvó por gracia, porque Él quiso salvarnos, porque Él quiso salvarnos. O sea, usted decía, uno no se anda fijando si uno pisa una hormiguita, pero Él está pendiente de cada uno de nosotros. Incluso dice, ni un cabello de tu cabeza, Él los tiene contados. O sea, digamos, él quiso decir que Él lo sabe todo de nosotros. Él está pendiente de nosotros. O sea, imagínense, ¿qué Dios es este tan grande que tenemos? Es muy Enorme, grande, o sea, enorme, 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 enorme. enorme, Está poderoso, pendiente, sublime y glorioso. exacto. Y Que él eterno. hace, que él hace llover sobre justo e injusto, y por su amor y por su misericordia,
hoy nosotros podemos decir gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Amén. Imagínense, está con Claro. nosotros, siendo este Dios que todo lo llena, pero nadie lo puede llenar a Él. Que Todo todo lo lo sostiene, cubre. pero nadie lo sostiene a él. Exacto, que todo lo cubre, pero nadie lo cubre, que todo lo sostiene, pero nadie le puede sostener a Él. En mi caso particular de exposición, que le dio inicio a todo, pero que él nunca tuvo un inicio. Exacto. Que le dará un fin a las cosas creadas, pero que él nunca tendrá fin. Exacto. Gloria a Dios, pues. Excelente exposición, pastor. Muchas gracias. Y una vez más queda demostrado, ¿cierto?, que nuestro Dios es real y vive Amén. por los siglos, de los siglos, de los siglos y eternamente. Y este es nuestro Dios. Así que muchas gracias. Gracias también a los hermanos que se conectaron, a los hermanos que comentaron. Gracias a Dios. A ver, no tengo ahí, no sé si hay preguntas por ahí, si alguien quiso hacer una pregunta, quiere hacer una pregunta, a ver, le damos un minuto para que pregunte. Corre el tiempo. Dios Ojalá realmente que es grande. tengan compasión de mí, por favor. Apiádense de esta pobre criatura. Sí, sí. A ver, Traté de si ser lo alguien, más claro posible para que si alguien se tuviera anima a preguntar, si alguien se anima a preguntar. Por mientras damos saludos a la hermana Juana Morales, que no le había visto, hermano Gus, URZ, no sé, hermana Yesenia, por ahí vi a la Gustavo hermana Delma Ursúa. Torres Él es también. Gustavo Ursúa. Ursúa, Gustavo Ursúa. Gustavo Ursúa, sí. Bendiciones, hermano Gustavo Ursúa. Ahí el pastor, el hermano David Silva Donoso desde Estados Unidos dice: Dios guarde siempre la vida del pastor Moisés. Amén. Amén, amén. Ahí está la hermana Delma, ahí a la comunicación. ¿Cómo, pastor, cómo es el nombre de la iglesia? ¿La mía? Sí. Ah, Iglesia Pueblo de Dios. Un Ahí, gran bueno. saludo a los hermanos de la iglesia Pueblo de Dios. Mm. Sean todos bendecidos. Saludo Iglesia. también a la hermana Esperanza Rodríguez, a Leicester Panamito. Saludos. Bueno, gracias al Señor entonces. Se apegaron de usted. No hay ninguna. Pregunta. Hermano David Silva Donoso dice: ¿por qué después que pecó Adán y Eva fueron expulsados del jardín? Buena pregunta han hecho. Recuerden que era para que estos no alcanzaran también y tomaran el árbol de la vida. En esto que se explica, no pueden, hay un resguardo de parte del Señor, que ellos no alzaran su mano también al árbol de la vida, así como lo hicieron del bien y del mal, alcanzaran el árbol de la vida. Entonces, ya habían sido tentados una vez, ya habían pecado. Dios tuvo misericordia de ellos y fue necesario salir de este estado, además como parte del castigo. Recuerde que en Edén, que habla de un estado donde se trabajaba pero sin esfuerzo. Incluso la tierra era regada por un vapor que salía, y siempre existe esta idea de Adán tirado a guatita al sol, sin trabajar, sin hacer nada, y no era así. De hecho, la Biblia nos dice de que Adán estaba para cuidar y labrar ahí en el huerto. Entonces, luego de que sale, las condiciones cambian, cardos y espinos le produce con el sudor de la frente, ya con esfuerzo se tiene que ganar el pan, ya es otro estado, como parte del castigo, tienen que salir una realidad distinta porque no están preparados para vivir, y no alcanzar esta advertencia o este recuerdo de que no alcanzaran el árbol de la vida. Amén, amén. Ojalá haya quedado satisfecho con la respuesta. Parece que es la única pregunta que había. Dicen, hay otra pregunta. hablan acerca de una pregunta de los mormones. Ahí está, ¿ves? Ahí, si usted quiere, la lee. Ya. Pastor, muchos dicen, mormones, que como él
nos conoció antes del principio y teníamos una alma y existimos desde antes en el cielo. ¿Es verdad eso? Ya, se lo voy a explicar. Bueno, la respuesta es no, de principio. No es. Los mormones tienen una doctrina que es la doctrina de las almas preexistentes, pero eso es para justificar otra doctrina que ellos tienen. O sea, no es otra doctrina, sino que un deseo inmoral nacido desde un alma lasciva. ¿Cómo funciona esto? José Smith él malinterpreta este verso y dice que hay almas preexistentes. Entonces, la labor de todo creyente es traer estas almas dentro de un sinnúmero de barbaridades que él dijo, traer estas almas del cielo a la tierra. Y como hay que traer estas almas preexistentes del cielo a la tierra, el hombre como género, el hombre debe tener muchas mujeres y engendrar muchos hijos para poder traer muchas mujeres. Y por eso José Smith tenía muchas mujeres dentro de esas niñas de 13, 14 años, 15 años, documentado. Y hasta no hace mucho los mormones fundamentalistas tomaban muchas mujeres y dentro de ellas mujeres muy, muy jóvenes. Hay un documental en Netflix que se llama Te quiero sumisa y obediente, parece, y que hablan de una comunidad, se trata de una comunidad mormona fundamentalista, en donde el profeta que ellos tenían tomaba muchas mujeres y casaba y tenía, no sé si eran 10 o 12 mujeres, justificado en esa doctrina que José Smith plantea de una mala interpretación, una mala exégesis, pero es para justificar las pasiones carnales de un hombre a través de la Escritura. Estos mormones. Estos mormones. Amén, gloria a Dios. Eso Smith dice, era todo un hereje, sí. Otra pregunta dice, en 1 Samuel 28, ¿fue verdaderamente el espíritu de Samuel quien se le apareció a Saúl y a la bruja de Endor? Esta es una gran pregunta. Esta es una gran pregunta. Ahora, nos salimos de la eternidad a otro lado, pero salimos de la eternidad. Vamos a tratar de responder, tratando de no funcionar como la encarta al final aquí. Pero bueno, uno tiene que fijarse en la reacción de Saúl. Saúl e incluso la persona que lo llevó se espantan, gritan de miedo, incluso sienten temor, y esa reacción da a entender de que el truco nunca había funcionado, de que nunca había pasado esto, de que no tenía la fuerza este hechizo de traer a Samuel, sino que fue la voluntad del Señor que permitió que se revelara esto, porque la reacción de aquellos que estaban haciendo el hechizo, el conjuro, no fue de alguien que estaba acostumbrado a verlo, sino de alguien tremendamente sorprendido. Entonces hay un milagro detrás de eso, no por funcionamiento del hechizo, el conjuro hecho, sino por una permisividad de Dios, que es diferente. Y esta es una gran pregunta y es bien controvertida. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, y grandes teólogos, pero sí, discusión. Realmente la reacción que tuvo la bruja y el otro, como que, me resultó. Claro, pero ojo que no es que estuviera el alma de ese, sino que es una revelación de parte de Dios. De Dios quien hace el tema y permite verlo. Pero de la bruja ahí, no, estaba muerta de miedo, estaba asustada la pobrecita ahí. Nunca le había resultado el truco. Nunca le había resultado. ¿Cómo será de mala la bruja que no se había dado cuenta que era el propio Saúl que estaba ahí? Una bruja muy mala. Bueno, muchas gracias, pastor, por haber estado con nosotros, habernos acompañado. Fue una gran exposición, realmente quedamos muy, muy satisfechos. Hubiéramos seguido, por mí hubiéramos seguido más y más y más, pero el tiempo para nosotros es corto, así que tenemos que ir a dormir y para nosotros es complicado el tiempo, pero un día no nos importará el tiempo, porque no habrá tiempo, estaremos frente al Señor y el Dios del tiempo. Así que gracias al Señor. Y gracias a todos los hermanos que estuvieron con nosotros. Una última pregunta, ya, listo.
todo porque está desde los Estados Unidos. Dice, ¿de qué hijo de Noé vino la raza morena? De ninguno, en realidad hay una mala interpretación ahí, pero no es que de uno de ellos vino la raza morena. Hay una mala interpretación y se cree que la maldición hecha sobre Cam derivó finalmente en esto, pero no, eso nunca existió, no es así, porque sería, y ahí hay una mala interpretación, incluso dentro de esto mucho tienen que ver también los mormones, porque se trataba de justificar de alguna forma la inferioridad de la raza negra, como un color como castigo. Por eso incluso los mormones llegaban a decir que los negros eran demonios encarnados. El problema es que se empezaron a convertir los negros, y ahí la cosa tuvo que empezar a cambiar. Es como los testigos de Jehová, pues no me quiero meter ahí tampoco, de los 144.000, resulta que se convirtieron 144.000, después eran 144.001 y tenían que dejar uno afuera. ¿Quién dejamos? Entonces van cambiando de tiempo en tiempo, pero no hay una mala interpretación ahí. Amén, amén, amén. Entonces, sigo ratificando, tenían que justificar la esclavitud, dice la hermana Ruby. Sí, algo, de alguna forma tenían que justificarlo. Bueno, gracias a Dios por esta maravillosa exposición. El próximo sábado tenemos a nuestro pastor Will Graham. El horario sí va a ser diferente, porque él está en España, por lo tanto, siendo aquí las 10 de la noche allá es de madrugada, deben ser como las 4 o 5 de la mañana. Entonces, el programa con el pastor Will Graham va a ser hora chilena a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, hora de Chile, va a ser el programa donde vamos a estar con el pastor Will Graham, que nos va a hablar de la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Te me preguntará. Bueno, si quieres saberlo, el próximo sábado, a las 2 de la tarde, con el pastor Will Graham, vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Qué maravilloso. Pastor, sus últimas palabras para despedir, y el hermano David Silva Donoso dice: Pastor Moisés, me voy satisfecho, enriquecido de conocimiento. Maravilloso. Gloria a Dios por su vida. Amén. Bueno, agradecerle a los hermanos el respeto, la deferencia, agradecerle a usted por la oportunidad, desearles que tengan mañana un lindo servicio en cada una de sus iglesias y que siempre la honra y la gloria sean para nuestro sempiterno Dios. Así que por mi parte, eso sería despedirme para que no sea eterna esta exposición delante de ustedes. Amén. Bueno, así que hermanos, acuérdense, el próximo sábado con el pastor Will Graham, la inmutabilidad de Dios a las 14 horas de Chile. Así que, pastor, ¿qué tal si nos despide con una oración? Amén. Señor, gracias por este minuto, este tiempo que hemos pasado, Señor, meditando en ti, meditando en tu palabra, en tus conocimientos, en lo que tú nos has entregado, Dios mío. Permite que cada vida haya sido bendecida como también ha sido bendecida mi vida. Permite que en todo lo que hagamos siempre podamos dar honra, gloria y alabanza, Señor, delante de tu nombre. Que en todo lo que hagamos sea exaltado, Señor, siempre tu nombre. Porque todos nosotros perecemos, Señor, seremos como la hierba del campo. Estaremos un día y un día desapareceremos. Pero tú siempre permanecerás, Señor. Tú siempre estarás como los montes de Sión, que son inamovibles, Dios mío. Y en ti podemos encontrar esperanza, seguridad, refugio, Señor, aún más allá de la muerte. Y creemos, Señor, que esa bendición resguardará nuestra vida en esta noche, nos dará consuelo, dará descanso a nuestra alma y nos permitirá por la mañana y durante el día domingo asistir a cada uno de nuestros servicios, a gozarnos en ti. Tu bendición nos acompaña en esta hora. En el nombre de Jesús, nuestro amado y nuestro bendito Salvador, he orado. Amén. Amén y amén. Entonces nos vemos el próximo sábado. Sí, no me voy a olvidar. Sí, no me olvidé. Hoy me olvidé de la tacita de té, pero para la próxima va a estar mi tacita de té. Muy bien, hermanos. Nos estamos viendo el próximo sábado y que Dios les bendiga. Bendiciones. El reino de Dios llegó y el bien. Gracias por conectarte con nosotros. Por los montes.
cabellos son blancos como nieve. Y Les en tus esperamos ojos, el próximo y en sábado tus ojos a las 22 hay horas. fuego. Ven, enciende, Señor, a tu novia. Ven, enciende, Señor, a tu iglesia. Comparte Ven, nuestra enciende, transmisión Señor, a tu para que más casa. personas Ven y enciéndeme. puedan escuchar del Señor. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a Buenas tu noches iglesia. y Ven y enciende, bendiciones.